Hola, buen día. Mi nombre es Nora Angélica Heredia Limas. Estudio la carrera de Derecho en la Universidad de Desarrollo Profesional. Voy a explicar con mis propias palabras y apoyándome el material con el que contamos en plataforma qué son las restricciones y las suspensiones de derechos y garantías, el cómo funcionan legalmente en México, por qué existen límites y qué importancia tienen para la democracia del Estado de Derecho. Al final de este video, daré una reflexión sobre el por qué debemos de conocer acerca de este tema. Para iniciar con esto, vamos a ver un poquito de lo que es el artículo 29 de la Constitución. Este artículo establece que en situaciones extremadamente graves, por ejemplo en invasiones, perturbaciones del orden público o cualquier situación que ponga a la sociedad en peligro, el presidente puede, con la aprobación obviamente siempre del Congreso o de una comisión pertinente, restringir o suspender totalmente ciertos derechos. Esto únicamente para enfrentar la emergencia con rapidez y eficacia, y es por tiempo limitado, no puede excederse más de cierto tiempo, así como no puede ser exclusivo para una sola persona, tiene que ser para todos en general, no puede dañar ningún otro, digamos que no puede restringir a una persona sí y a otra persona no. Vamos a empezar un poquito con lo que son causas y fundamentos, ¿no? Según el material que yo revisé, entendí que existen 3 razones por las cuales se puede recurrir a una restricción o suspensión. Son básicamente, pues como mencionaba, son 3, ¿no? Una es una emergencia grave, que sería un desastre natural masivo, una pandemia severa, insurrecciones o invasiones. Yo en este punto relacioné mucho pues lo que sucedió en la pandemia, ¿no? Que no podíamos salir de las casas, pues fue obviamente porque estaba una pandemia severa, fue una crisis sanitaria muy grave, entonces el gobierno tuvo que tomar las decisiones de tenernos ahora sí que en aislamiento total. Otra es orden judicial o medida de seguridad pública. En casos concretos, el sistema judicial puede imponer límites o restricciones y las demás pues serían delito o infracciones graves, como el ejercicio normal de ciertos derechos contra la ley y es necesario limitarlos temporalmente. Sí, o sea, que cometamos algún crimen y pues nos tengan que limitar ciertos derechos. En todos los casos que mencioné anteriormente, lo fundamental es que la medida sea proporcional, necesaria y sobre todo temporal. Lo mencioné ahorita, no es algo que se pueda quedar por mucho tiempo, ¿no? Tiene que, o sea, de por vida, sea perpetuo. Tiene que tener una temporalidad y que exista obviamente una base legal clara del por qué está sucediendo, ¿no? Una base legal que nos respalde. Los procedimientos y límites formales. El procedimiento requiere varios pasos y garantías procesales importantes. Primero, pues es una declaración formal. La suspensión o la restricción se decreta oficialmente y debe ser notificada con claridad. No pueden quedar dudas. La aprobación del Congreso o comisión pertinente. Esto se refiere a que si el Congreso está reunido y aprueba, si no lo está, la comisión pertinente puede intervenir hasta que el Congreso se convoque. O sea, es lo que platicamos ahorita, que una decisión no se puede tomar si no es aprobada por Congreso o por comisión. La duración delimitada, que es lo que les decía ahorita, siempre debe fijarse un plazo y la medida debe ser revisable. O sea, no puede ser como que, son 20 años. 30 años, 40 años, 50 años, son medidas que se tienen que estar revisando constantemente. ¿A qué me refiero? Volvemos al punto de la pandemia. Estuvimos encerrados primero cierta cantidad de meses, se decía que se iba a quitar, se hablaba y se decía no, vamos a continuar. Debe ser una revisión judicial. La Suprema Corte revisa el oficio o inmediatamente los decretos emitidos durante la suspensión para proporcionarse a su constitucionalidad. Estas garantías que la explicación no se convierta en normal, hay controles políticos y judiciales, derechos que nunca pueden suspenderse. El artículo y los materiales dejan claro que ciertos derechos son intangibles e incluso en la emergencia. Eso quiere decir que hay derechos que pues no podemos tocar, ¿no? Entre ellos figuran el derecho a la vida, la integridad personal, a no ser discriminados, la prohibición de la tortura, la prohibición de la desaparición forzada, las libertades de pensamientos y de culto, derechos de la niñez,
y las garantías judiciales indispensables, entre otros. En esta lista de derechos mínimos que protege la dignidad humana en una crisis, o sea, siempre estamos protegidos, ¿no? Según el artículo 29, a pesar de que hay derechos que se nos pueden limitar, por decirlo así, como el andar libremente, ¿no? No podemos ser privados de la libertad, o sea, yo decido dónde voy a estar, no dónde me pongan. O no pueden forzarnos a quitarnos la vida, a torturarnos, ni nada de eso. Esos derechos pues siguen estando vigentes a pesar de que se estén limitando otros. Esos derechos son derechos que no se pueden tocar. Efectos y restablecimiento de derechos. Cuando una restricción o suspensión termina por el cumplimiento de un plazo o por decreto del Congreso, todas las medidas legales y administrativas adaptadas duran la vigencia que deben cesar de inmediato. O sea, en caso de otra pandemia, si estamos encerrados, automáticamente el día que el Congreso dice pueden salir, podemos salir. Cabe señalar que tampoco el Poder Ejecutivo puede objetar la revocación del Congreso. Además, los decretos explicados durante la suspensión deben siempre ser revisados de forma urgente mediante la Suprema Corte. Esto implica que las acciones tomadas bajo una emergencia están sujetas a controles posteriores. No es como que el presidente de la República diga ya estuvo y ya quedó, ¿verdad? Es obviamente algo que se tiene que llevar mediante un proceso. Obviamente todo esto implica que las acciones tomadas bajo dicha emergencia están sujetas a un control posterior. Y si estas acciones que se tomaron, no sé, que se dijo que se podían reelegir durante la pandemia o durante el encierro, esas medidas, como son inconstitucionales, quedan absolutamente eliminadas, ya que tienen que pasar por bajo una revisión, así se hayan tomado durante una crisis. Platicando como una pequeña reflexión, por decirlo así, sobre lo que yo aprendí acerca de este tema, son algunos puntitos, en sí son 4 puntos básicos. La primera es el equilibrio entre seguridad y libertad. Aquí aprendí que estas figuras existen para permitir que el Estado nos proteja como sociedad en situaciones pues muy extremas, pero también que obviamente sin límites claros puede convertirse en una herramienta de abuso, y los controles constitucionales como el Congreso o la Suprema Corte buscan evitar este tipo de acciones, la importancia sobre todo, ¿no?, que tiene. Otra sería la protección de la dignidad humana, ¿no? Lo más importante es que pues hay derechos que por más que se quiera no se pueden suspender. Incluso en una crisis la dignidad humana y los derechos fundamentales siempre están por encima de todo y deben respetarse. Que es lo que platicamos ahorita, no puede haber esclavitud, todo ese tipo de cosas que pueden dañar la dignidad humana, así sea una crisis, una invasión severa, no se pueden restringir. Otro punto importante es la transparencia y rendición de cuentas. Esto es que obviamente está en la obligación de notificar, limitar en el tiempo y someter los decretos a una revisión judicial, reforzando la rendición de estas cuentas por el poder político. Y por último, en mis puntos, pues yo puse la relevancia práctica, que es conocer estos mecanismos nos ayuda a evaluar decisiones que el gobierno toma en una emergencia. Por ejemplo, una medida sanitaria o un toque de queda, ¿no? Que en varios estados, por ejemplo en el mío, en Chihuahua, han ocurrido que hemos estado ahora sí que después de las 10 de la noche nadie sale, ¿no? Por la cantidad de violencia. Son medidas que el gobierno ha tomado por cierta cantidad de tiempo, por semanas, días, y nos han limitado, pero sin violar nunca nuestros derechos. Eso es algo que también aprendí al estudiar el artículo 29, ¿no? Que estas medidas sí nos ayudan en caso de emergencias, pero siempre protegiendo con medidas legales, evitando algún abuso de poder, ¿no? Porque al fin y al cabo todos somos iguales ante la ley. En resumen, al elaborar este video aprendimos qué significa restringir o suspender un derecho, acerca sobre todo de lo que nos dice el artículo 29 de la Constitución, ¿no? Las circunstancias en las que están permitidos, qué derechos nunca jamás por nada del mundo pueden tocarse y cuáles son los controles constitucionales que buscan evitar algún abuso. Yo hago mucho hincapié en esto, ¿no? Ahorita lo comentaba. Aquí en Chihuahua en algún momento se dio un toque de queda en Ciudad Juárez sucedió lo mismo, por lo que yo he leído un poquito. En Sinaloa ha llegado a suceder por la cantidad de violencia que estos estados sufren, pero a pesar de eso, pues no porque anduviéramos en la calle después de las 10 de la noche, ¿no?, que era el toque de queda,
nos podían torturar, subir a una patrulla y torturarnos porque estamos en la calle. Pues no, si estábamos incumpliendo a lo mejor con lo que estaba decretado para ese momento en nuestros estados por la violencia, volvemos al punto exponiéndonos, pero tampoco nos iban a torturar por hacerlo, ya que en ese sentido ya se violaba un derecho. Entonces, sí, andas en la calle, pero yo aún así como policía o como estatal o como lo que sea, no te puedo dañar. Esto fue lo que aprendí un poquito. Por mi parte es todo, es lo que a mí me quedó más claro acerca de este trabajo. Me pareció muy buen ejercicio ya que pude tomar un poquito más de conciencia de lo que me menciona el artículo 29 y de las restricciones que se pueden hacer y el por qué no, porque a lo mejor en mi caso es algo que he vivido en 2 ocasiones sin siquiera tener una conciencia de qué iba y a dónde íbamos con todo esto y de dónde venía y todo el proceso que tiene detrás. Agradezco su atención.